Mi nombre es Félix Clozier y en este video vamos a hablar de lo siguiente. Siempre se dice que trabajadores estadounidenses, alemanes, australianos, italianos son mucho más productivos, generan mucho más que los trabajadores del tercer mundo, ¿no? Por la misma cantidad de tiempo en el mismo trabajo, ¿no? Entonces siempre se dice eso como si fuera una cuestión de mérito personal, una cuestión de mérito individual. Es decir, parece totalmente lógico pensar, claro, es que un australiano, un estadounidense, un italiano, un alemán, claro, es que son mucho más preparados, tienen habilidades superiores que un trabajador en la misma posición en el tercer mundo, pues bueno, no tiene la capacidad de generar lo mismo, ¿no? Digamos, entonces, por eso, como tienen habilidades superiores, genera muchísimo más. Pero, cuando entramos en la explicación real, vemos que no es así y que la culpa o lo que causa todo eso son cosas totalmente diferentes. Entonces, claro, imagínate que tú eres un venezolano, como yo, o un brasilero, lo que sea, de un país del tercer mundo, y te mudas a un país del primer mundo. Te vas a, por ejemplo, Estados Unidos. Te vas a dar cuenta que al pasar de un tiempo, vas a estar ganando lo mismo que tus otros compañeros en la misma posición, en la misma empresa, haciendo el mismo trabajo. En Estados Unidos, que va a ser un nivel salarial mucho más alto que el que tenías en Venezuela o en Brasil, por ejemplo. Entonces, claro, vas a pensar, ¿no? Porque vine a Estados Unidos y ahora tengo una preparación diferente, bueno, o soy más valorado. Pero te reto a que te regreses a tu país original y te vas a dar cuenta que al pasar de un tiempo vas a estar de nuevo ganando lo que ganabas originalmente. El nivel salarial bajo a este nivel, al mismo nivel que tus compañeros de trabajo en la misma posición en ese país del tercer mundo. Entonces, ¿por qué si era una cuestión de mérito propio, de mérito individual, de una cuestión de tener unas habilidades que solo pueden obtenerse por la preparación en el primer mundo? ¿Por qué cuando te fuiste al primer mundo y llegaste a ese nivel salarial superior, por qué cuando te regresaste no continuaste ganando el mismo nivel salarial? Porque no se debe a una cuestión de mérito individual, a una cuestión de mérito personal. No se debe a eso. Y como nos explica Ludwig von Mises en el libro Las 6 lecciones, él explica lo siguiente sobre esa cuestión. Él dice que, el libro está en portugués, ¿ok? Y yo estoy traduciendo en vivo, entonces probablemente diga algo de manera equivocada. Entonces, claro, no lo traducí antes para decirlo perfecto. Entonces, por favor, no me digan, no, dijiste tal palabra mal en español, eso no se dice así. Discúlpame, es que esto lo estoy haciendo al momento, ¿ok? Bueno, dice Mises: teniendo instrumentos de alta calidad e eficiencia, una persona podrá realizar en una hora de trabajo mucho más que otra que también durante una hora de trabajo trabaja con instrumentos peores y menos eficientes. Y Mises explica lo siguiente: imagínate que tenemos 100 trabajadores durante 100 horas en una fábrica de calzado norteamericana, en Estados Unidos, ¿ok? Obviamente, esos 100 trabajadores durante esas 100 horas van a producir muchísimo más que 100 trabajadores durante 100 horas en la India. Y no se debe, de nuevo, por una cuestión de mérito personal, de mérito individual, sino que se debe a la diferencia de maquinaria, a la diferencia de tecnología. ¿Ok? Entonces, claro, en Estados Unidos es mucho más fácil tener un nivel mucho más alto de tecnología, un nivel mucho más alto de equipamiento que le va a permitir al trabajador tener un nivel de productividad mucho más alta. Entonces no es una cuestión de mérito personal, es una cuestión de que está usando una tecnología de mayor valor, una máquina más eficiente, una máquina más rápida, una máquina con menos errores. Entonces ese es el punto. En la India tenemos que conformarnos con equipos, con máquinas, maquinarios peores, menos eficientes, más lentos, con una peor tecnología, una cuestión arcaica. Entonces, ¿cuál es la culpa? O sea, ¿por qué en Estados Unidos, y este es el punto central de la cuestión, por qué en Estados Unidos pues sí podemos tener estas máquinas, esta alta tecnología, esta rapidez, esta eficiencia, este nivel aumentado de perfección? ¿Y por qué en la India no? ¿Entiendes? Y Mises dice que el único obstáculo para que eso ocurra es la escasez de capital. Sí, es la escasez de capital, la disponibilidad de capital. Y fíjate que no es un problema de los empleadores, es decir, de los empresarios, ni siquiera de los trabajadores.
Porque un empleador o un trabajador sabe perfectamente que si tuviera un equipo mejor, más rápido, más eficiente, una mejor tecnología, va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más productivo. Él lo sabe perfectamente, pero por N motivos que vamos a tocar a continuación, pues simplemente no puede acceder a ellos. Entonces tienes que conformarse con un equipo peor, lo que merma su capacidad de producción. Y si lo comparamos con países de primer mundo, evidentemente siempre va a quedar para atrás, porque no es una cuestión del empleador o del trabajador, es una cuestión del equipo que esas personas están usando. ¿Ok? Entonces fíjate que, como dijo Mises, el único obstáculo es la escasez de capital. Es decir, ¿por qué la India no tiene el mismo nivel de productividad de las mismas máquinas que Estados Unidos? Por una cuestión de escasez de capital. Falta terceros que estén invirtiendo en ese lugar. Entonces, Mises no trata de eso en este libro. Me imagino que tratará en otro libro, porque este libro es bien corto, como puedes ver aquí. Es simplemente un compilado de conferencias que Mises tuvo en Argentina hace muchos años. Entonces, bueno, tal vez por una cuestión de tiempo no lo explicó. Pero, ok, Mises dice que es una cuestión de escasez de capital, pero Mises no explica en este libro, ok, por qué en esos países existe esa escasez de capital. Veas en países de tercer mundo, porque en Venezuela, en Brasil, en la India, existe esa escasez de capital y no existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, o Nueva Zelanda, o en Irlanda. ¿Por qué no existe? No tenemos esos problemas en esa magnitud en esos países. Yo te voy a responder aquí. Por una cuestión de libertad económica y seguridad jurídica. Cuando hablamos de libertad económica, hablamos de la libertad, de la facilidad para realizar negocios en ese lugar. ¿Dónde es más fácil realizar negocios? ¿En Estados Unidos, en Irlanda, en Suiza o en Brasil, Venezuela y Corea del Norte? Evidentemente en los tres primeros, porque gozan de una mayor libertad económica, gozan de sistemas tributarios más flexibles, gozan de una mayor facilidad para las empresas, gozan de una mayor flexibilidad, facilidad en todo. Por ejemplo, ¿cuánto trabajo tiene un contador aquí en Brasil? ¿Entiendes? Es una locura la estructura tributaria que los políticos han montado aquí. Que claro, cuando tú eres un inversor y estás pasando tu escáner por el planeta Tierra, inserten foto del planeta Tierra aquí y estás viendo todos los países. Ok, tengo este dinero, ¿en dónde lo voy a invertir? Lo invierto aquí en Norteamérica, lo invierto aquí en Europa, lo invierto aquí en la India, lo invierto aquí. Y claro, ellos están evaluando todos estos aspectos. ¿Cuál es la facilidad para hacer negocios en esos lugares y el riesgo retorno, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando ven lugares como Brasil, que son un infierno tributario, una compleja red de leyes, impuestos que nadie entiende y son horas y horas y horas y horas y horas para poder solo abrir y mantener tu empresa, solo a nivel contable, a nivel tributario, a nivel legal, que dicen, ok, ¿será que todo ese esfuerzo vale la pena para el retorno que podría en teoría llegar a tener? ¿O simplemente me voy a un país donde es mucho más fácil hacer negocios, ¿sabes? Con terceros y colocar mi dinero y esperar el retorno que quiero sobre él? Entonces, ese es uno de los puntos. Cuando hablamos de libertad económica, hablamos de eso, la facilidad que existe en ese lugar para hacer negocios. Entonces, evidentemente, es mucho más fácil hacer negocios en Estados Unidos que en la India o Brasil o Venezuela. Es mucho más fácil hacer negocios en algunos países de Europa que en América del Sur. Entonces, eso es uno de los problemas. Uno de los factores que causa esa escasez de capital, véase terceros invirtiendo en el país, ese es uno de los puntos que causa ese problema de escasez de capital, que es la libertad económica. En este caso, como estamos en América del Sur, falta de libertad económica, complejos sistemas tributarios, leyes estúpidas, tributos estúpidos, impuestos estúpidos y toda una complejidad que hace muy difícil abrir y mantener empresas aquí. Entonces, ese es el primer punto. Falta de libertad económica genera escasez de capital, personas invirtiendo. Ahora el segundo punto, la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Imagínate que tú, bueno, eres un inversor y dices, ok, no, Brasil me parece perfecto, voy a colocar mi dinero aquí, voy a invertir aquí, voy a invertir en este sector de la sociedad, y tú llegas e inviertes, ¿ok? Y eso es una maravilla para las personas que invierten ahí, porque tú vas a estar generando empleo, vas a estar pagando algunos impuestos, vas a estar mejorando
ese lugar en donde tú vas a estar trabajando, porque vas a mantener a muchísimas otras familias. Esas familias van a tener el poder de ahorrar, y ahorrando se invierte en otros lugares, lo que genera empleo en otros lugares de la economía. Vas a ser un benefactor social. Vamos a tenernos que arrodillar ante ti y decirte gracias por venir a colocar tu dinero aquí y a generar empleo. Pero resulta que un bello día llega el presidente de turno y te dice: no, ¿sabes qué? Es que todas estas empresas, todos estos recursos que tú tienes aquí, pues bueno, ahora son del Estado, ¿ok? Porque tiene que cumplir una misión social. Y te expropian todo tu capital, todos tus bienes y todas tus propiedades, ¿ok? Te lo expropian y ahora es del Estado. Entonces eso es lo que se conoce como seguridad jurídica. ¿Qué tanto en ese país respetan la propiedad privada? Eso es seguridad jurídica. Entonces, ¿cuál es la seguridad que yo tengo al colocar dinero? O sea, ¿cuál es la seguridad que yo tengo de, ok, voy a colocar dinero en Brasil? ¿Cuál es la posibilidad o la probabilidad de que me expropien mi capital, mis empresas, mis bienes, mis propiedades? Ok, si coloco dinero ahí, ¿me lo van a quitar? ¿Va a ser parte del Estado? ¿Yo me voy a tener que ir con la ropa que tengo en el cuerpo? Evidentemente no van a colocar dinero aquí. ¿Por qué personas no van a invertir a Venezuela? Porque evidentemente se lo van a robar todo. ¿Por qué no existe, qué sé yo, el mismo nivel de inversión aquí en Brasil que existe en Estados Unidos? Porque evidentemente existen esos problemas de libertad económica y de seguridad jurídica, de que quedan, bueno, estamos en un país comunista que, bueno, tal vez a cualquier momento puede llegar el gobierno a intervenir para hacer lo que él, bueno, para hacer lo que él quiere hacer para cumplir su misión social. ¿Ok? Entonces, claro, ese segundo punto, seguridad jurídica, también causa escasez de capital. Porque si yo estoy viendo que evidentemente si coloco mi dinero en ese país para invertir y crear mis empresas y consecuentemente tener mi lucro, y para llegar a tener mi lucro tengo que emplear a muchas personas, entregar la solución que yo quiero entregar al mercado, ¿sabes? Si siento que me lo van a robar, veas, el Estado me lo va a quitar, me lo va a expropiar, que la expropiación es un robo, ¿ok? Si el gobierno me lo va a expropiar, yo no voy a colocar dinero ahí. Entonces, claro, cuando esté haciendo el escáner, inserte foto del mundo aquí, cuando esté haciendo el escáner de en cuál lugar del mundo yo voy a colocar mi dinero. Ok, libertad económica, y el segundo punto, seguridad jurídica. Si yo veo que me van a robar en ese país, no voy a invertir en ese país. Me voy a ir a un país a donde no me roben, a donde no me vayan a expropiar, a donde respeten mi capital. Y entonces, claro, vamos a terminar en Irlanda, en Suiza, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, en países que tienen un alto nivel de seguridad jurídica, en donde no nos vayan a expropiar, porque el respeto por el capital, por las propiedades, por los bienes, es muy alto. Nos vamos a ir allá. Y no vamos a quedarnos en Brasil, en Venezuela, porque claro, porque no, cualquier día va a llegar el presidente de turno y y por el bien de la misión social comunista, ahora todos tus bienes son míos. No van a invertir. ¿Entiendes? Entonces esos dos puntos generan la escasez de capital, libertad económica y seguridad jurídica, lo que genera escasez de capital y consecuentemente, como falta capital invertido, no tenemos la posibilidad de acceder a mejores máquinas, a equipos más eficientes, de mejor tecnología, de más alta tecnología, para tener un nivel de productividad más alto. Y como no podemos acceder a eso, tenemos que conformarnos con equipos más anticuados, arcaicos, lo que consecuentemente nos lleva a un nivel de productividad mucho más bajo si nos comparamos con países de primer mundo. Y fíjate que en esta cuestión de libertad económica, un simple detalle puede ser crucial, porque claro, si existen leyes o ligeros obstáculos, ¿sabes? Un ligero impuesto que si una mercadería viene de determinado país o de determinado local del mundo se tiene que pagar cierto porcentaje de impuesto. Eso ya puede ser lo suficiente para que ese empresario local ya no tenga la posibilidad de comprar ese equipo. Porque claro, si él lo puede comprar, digamos, a su valor original en su país de fábrica, qué sé yo, Alemania. Él tiene que comprar unos equipos de Alemania. Y a su valor original, que son vendidos en Alemania, él los puede comprar, ¿no? Con el lucro advindo de su empresa. Pero claro, si para traerlo de Alemania para acá tiene que pasar por aquí, la frontera tal, y a eso se le sube un cierto porcentaje monstruoso en algunos casos, si estamos hablando de Brasil, se le sube un porcentaje monstruoso al precio que se tiene que pagar por ese producto, no solo de impuestos, pues ya esa persona no va a tener la capacidad
de comprar ese equipo y ya no va a tener la capacidad de aumentar su productividad y ya no va a tener la capacidad de obtener su lucro, y ese lucro va a ser realocado en otro lugar de la economía, va a ser invertido, reinvertido en otro lugar de la economía, generando otros sectores, generando más empleo en otro local. ¿Entiendes? Entonces ese simple detalle de imposibilitar o dificultar comprar los equipos necesarios para aumentar la productividad genera una serie de consecuencias que acaban con que todos seamos más pobres, estemos más pobres si nos comparamos con el resto de países alrededor del mundo, porque básicamente nos están diciendo, no puedes ser más productivo, tienes que morirte aquí pagando mis impuestos, porque ¿cómo vamos a pagar los salarios de todos estos políticos? Porque nos encanta, eso sí, nos encanta aumentar el tamaño del Estado y facilitarle la vida a los políticos. ¿Entiendes? Entonces, libertad económica y seguridad jurídica causa escasez de capital. Y escasez de capital, consecuentemente, siguiendo un camino muy largo, termina en menos productividad, lo que nos hace más pobre a todos. Mi nombre es Félix Cloutier.